La transformación es algo que acontece, que muchas veces nosotros no la podemos percibir, pero otros la perciben. Pudiéramos decir, pero tanto esfuerzo que hago, ¿qué es lo que está pasando? Esta parte confrontativa es sumamente importante, porque yo tengo que ver crecimiento, porque si no hay crecimiento, simplemente refleja que no hay transformación. Y como no hay crecimiento, eso significa que yo estoy estancado, que tiene que ver con la fe transformadora y que esa palabra por sí misma pueda ayudarme a que me transforme. Nosotros estamos en un proceso continuo de transformación, de crecimiento hacia esa medida que precisamente el Señor desea que sea de acuerdo a esa medida de fe, de acuerdo al modelo que es el mismo Señor. Abre tu mente, porque la primera resistencia que nosotros tenemos está en nuestra mente. La transformación es algo que acontece, que muchas veces nosotros no la podemos percibir, pero otros la perciben, pero que si no hay crecimiento, simplemente ponemos el ejemplo de lo que utilizábamos el domingo pasado. Es como cuando el agua le cae a un pato que escurre y no pasa absolutamente nada. Y muchas veces nosotros pudiéramos decir, pero tanto esfuerzo que hago, el esfuerzo que voy a la iglesia, ¿y qué es lo que está pasando? Y ahí, mis hermanos, esta parte confrontativa es sumamente importante, porque yo tengo que ver crecimiento, porque si no hay crecimiento, simplemente refleja que no hay transformación. Y como no hay crecimiento, eso significa que yo estoy estancado. Y en la vida espiritual, el estancamiento no es simplemente una etapa en la cual yo paso como que no está aconteciendo nada. No, Dios, como personas valiosas para Él nos pasa por un fuego. Y el fuego lo que hace es que purifica, lo que hace es que moldea, lo que hace es que transforma. Y muchas veces el alfarero o el joyero tiene que golpear a la propia piedra preciosa, sea a través de la talla, si se trata de un diamante o una esmeralda, o si es a través del oro, tiene que golpear para darle forma. Y muchas veces es allí donde nosotros como que nos olvidamos de estos procesos y pensamos que simplemente son algo retórico, de que de repente eso que pasa, pero a lo mejor es porque Dios no me quiere, o es porque de repente la tiene agarrada conmigo, o etcétera, etcétera. Hoy vamos a cerrar este tema que tiene que ver con la fe transformadora, con una parte sumamente importante que se llama esa fe transformadora integral. Y esto, mis hermanos, volvemos y les pido de corazón, tenga toda la disposición de ese nivel de aprendizaje que todos tenemos que tener para que permee la palabra, para que la palabra tenga cabida dentro de mi ser y que esa palabra por sí misma pueda ayudarme a que me transforme. Porque de lo contrario, la primera puerta de entrada, mis hermanos, somos cada uno de nosotros. Y cuando esa puerta de entrada nosotros mismos creamos una resistencia, de verdad es muy difícil que nosotros podamos seguir avanzando. No hay una etapa concluida en la vida de un creyente a no ser que el Señor lo llame a su presencia o que el Señor venga por su amada iglesia. Mientras eso no haya acontecido, nosotros estamos en un proceso continuo de transformación, de crecimiento hacia esa medida que precisamente el Señor desea
que sea de acuerdo a esa medida de fe, de acuerdo al modelo que es el mismo Señor. ¿Sí se entiende eso, mis hermanos? Entonces les pido de corazón, abre tu mente, porque la primera resistencia que nosotros tenemos está en nuestra mente. ¿Qué entendemos por fe transformadora integral? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. En ese proceso, mis hermanos, yo voy a abordar dos palabras que de verdad a la luz de las Sagradas Escrituras son contundentes y que necesitamos comprenderlo. Lo primero que vamos a ver y vamos a entender qué significa integral, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que, y así lo solemos utilizar, que la palabra integral es algo completo, es algo que está lleno, es algo que abarca todos los puntos, y esa es la forma secular de nosotros comprender la palabra integral. Pero esto va mucho más allá cuando se trata de la fe. Y quiero que empecemos leyendo una porción, mis hermanos, en Romanos capítulo 12. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12 y vamos a empezar a leer allí. Romanos 12 y 1 dice así. Alguien puede leerlo y todos le seguimos. Versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar entendiendo, porque cuando estoy leyendo esta porción, y créanme que les voy a mostrar para que no vayan a pensar que les estoy caribeando o cayéndole a muela, como dicen aquí. Si usted ve aquí mi capítulo 12 de mi Biblia, yo tengo notas, pero desde hace muchos años. Notas porque a la hora de estudiar la palabra de Dios, hacemos notas de lo que la palabra nos golpea, nos permea, nos habla, nos dice. Pero fíjese, se los confieso, mis hermanos, por más de 50 años leyendo la Biblia, y he leído la Biblia casi 40 veces completo, desde el capítulo 1 del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y por primera vez me detengo, y yo no sé si a usted le va a pasar esto con lo que le voy a decir. Dice, para que presentéis vuestros cuerpos. Yo le pregunto, ¿cuáles son vuestros cuerpos? Hágase la pregunta. ¿Cuáles son vuestros cuerpos? ¿Por qué aparece la expresión vuestros cuerpos? A mí poderosamente me llamó la atención. Y yo les voy a compartir varias cosas porque quiero concluir esta semana o este domingo con esta temática que venimos hablando de la fe que transforma, porque justamente quiero hacer una diferenciación, mis hermanos, entre lo que es la parte religiosa, que ustedes me lo han escuchado muchísimas veces en mis prédicas, y que lo he venido repitiendo a lo largo de muchos años, porque es algo que me inquieta. ¿Y por qué me inquieta? Porque nosotros, evangélicos, cristianos, y mientras más años tenemos en el evangelio, creemos que nos convertimos en personas espirituales. Y que esa espiritualidad simplemente es porque yo paso muchas horas de rodilla, porque yo paso evangelizando, y con el cariño y el respeto de mi hermano Ángel, que yo sé que es un trabajo bien fuerte, porque me pare en un autobús, que el corazón me tiembla, las piernas me tiemblan, y que yo empiece a hablar del evangelio y de Cristo, o que llegue el día domingo y yo dé una buena ofrenda dentro del cepillo o donde se recoge la ofrenda, yo me siento espiritual.
Y además de eso, yo me siento una persona que, wow, leo la Biblia y hasta la puedo citar de memoria. Cuidado, mis hermanos. Y aquí voy a preguntarles, ¿quién se atrevió a hacer el test en su casa? Voy a preguntarle al resto de mis hermanos, de todo corazón, ¿quién hizo el test? 2 personas, 3 personas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos mal? No, ese es nuestro comportamiento natural. Un padre que ve a su hijo, que tiene un comportamiento, porque todos hemos sido hijos, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Qué es lo que nos hace el padre? Vente para acá, hijo. No, siéntate aquí. Eso no se hace. Es así, es así, es así. ¿Y qué hace el niño? Pareciera como que le entró por aquí y le salió por aquí, lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer. ¿Sí o no? O nosotros no hemos sido así. Hoy el tema tiene que ver con la fe que transforma de manera integral. Y dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuáles son esos vuestros cuerpos? ¿A qué se refiere los cuerpos? ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros lo vemos como algo plural en el sentido de que mi cuerpo muchas veces, como en tiempos pasados, los religiosos, ¿qué era lo que hacían? Se laceraban, se golpeaban, caminaban. ¿Ustedes creen que eso es lo que se refiere a la palabra de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Repita la palabra porque es completa. ¿En sacrificio? Cuando nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento, Dios le había enseñado a la nación de Israel que los sacrificios que se ofrecían era ¿de qué? ¿Pero eran sacrificios vivos o sacrificios muertos? ¿En dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Agarraban un animal, lo mataban y cuando lo agarraban lo ponían sobre el altar. ¿Cómo estaba ese sacrificio? Eran sacrificios muertos, mis hermanos. El asunto está que no nos detenemos a contemplar lo que de verdad la palabra de Dios nos enseña. Pero fijémonos bien por un instante, mis hermanos, que el sacrificio que Pablo está diciéndonos acá, se trata de sacrificios vivos. Ahora, ese sacrificio, vuestros cuerpos, no se refiere solamente a la parte corpórea, a esto que usted está tocando. ¿A qué se refiere? Y aquí es donde empieza a tomar importancia, mis hermanos, esta temática de lo que estamos estudiando para concluir con esta parte. Mire, cuando nosotros hablamos de algo integral, ya dije que al principio nosotros tenemos la idea de algo completo, de algo que está lleno, pero eso es en la parte que nosotros comprendemos, vamos a llamar así secular. Yo le voy a poner un ejemplo, un coche, en donde el coche yo le quite los asientos, puede ser que ese coche no esté completo. Pero si ese coche anda, yo le puedo poner una silla, un banquito, un taburete, lo puedo encender y puede avanzar. ¿Eso sería integral? ¿Eso sería completo? ¿Qué palabra utilizaríamos? Integral, mis hermanos, para que podamos comprender la idea completa, integral no es completo, porque yo puedo estar completo y no funciono. Si yo agarro, por ponerles un ejemplo, a un coche y le quito las llantas y me funciona el motor, ¿cómo estamos? ¿Estamos integral o estamos completos? Probablemente yo no me estoy sabiendo explicar porque no está llegando el mensaje. Voy a tratar de ponerlo de una manera más sencilla. Miren, mis hermanos. La palabra integral es como cuando nosotros hablamos del cuerpo humano. Y hay distintos tipos de sistemas.
sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema inmunológico. ¿Son ellos interdependientes? Pregunto. Es decir, ¿el sistema circulatorio puede funcionar por sí mismo? ¿Por qué no? Todo depende de todos, o sea, tienen que tener una funcionalidad concatenada, porque el circulatorio forzosamente necesita del muscular, necesita del respiratorio para que pueda... Listo, pero funciona de manera individual o interdependiente, pero necesita tener una correlación para que pueda funcionar cada uno de ellos, porque si uno se detiene, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Se ven afectados, mis hermanos, no están funcionando como debe de ser. Por eso es que si usted tiene la tensión alta, usted se siente, si usted tiene la tensión baja, usted se siente raro. Bueno, en el plano espiritual, Pablo quiere que nosotros podamos comprender el Espíritu de Dios, que una fe integral, transformadora, es que tiene que ir con toda la parte de esos cuerpos. Y cuando se refiere cuerpo, para la nación judía y para los romanos, para poder entender esto, la parte gnóstica, por ejemplo, los gnósticos en el tiempo de los romanos, para ellos el cuerpo no era importante. Para muchos de nosotros, cristianos evangélicos, nosotros decimos, es que es la parte espiritual. Y ¡guau! Oro a Dios. Y ¡guau! Es que estoy casi, tengo como una aurea así, sombreada. Para, mi hermano, no te engañes, el enemigo te quiere engañar. Pablo está diciendo aquí, no Henry Carvajal, en Romanos capítulo 12, que la transformación está basada de vuestros cuerpos y en un sacrificio vivo, no muerto. ¿A qué quiere decir eso? Ah, no, yo no le importo los pensamientos. Para ahí un momentito. ¿En qué estás pensando ahorita? Analízate por un instante. ¿Qué te vino a tu mente escuchándome? Este tema, ¿por qué decimos que es confrontativo? Porque precisamente lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta porción es que no es que la parte espiritual no sea importante, es muy importante, pero no es la única. Pero ¿qué es lo que hacemos los evangélicos? En términos generales, empezando por mí. Que la parte espiritual es todo. Para. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué está pensando tu cabecita? Incluso de mí mismo en este momento que me estás mirando. Mírame aquí a los ojos, mírame aquí a los ojos. ¿Y qué te viene a tu mente? Este tipo sí es arrogante. ¡Qué pretencioso! ¿Pero cómo se le ocurre? Y muchas veces, como nosotros tenemos en nuestra mente pensamientos que no están al descubierto, nosotros creemos que no pasa nada. Pero si yo te pregunto, si tú sales ahorita y caminas y te golpeas y te duele, o te embarras o pisas algo que no debiste haber pisado porque es fétido, ¿qué haces? Pero ¿y por qué no reaccionas con tus pensamientos? Porque no le has dado la importancia. Esa es la verdad. Y el pensamiento, mis hermanos, está relacionado con algo que tiene que ver con el alma. Porque el alma tiene que ver con las emociones. Y la mayor parte de la forma como nosotros procedemos es que procedemos basado precisamente en esas emociones. Voy a ponerles algunos ejemplos para que nosotros podamos comprender que esta parte, mis hermanos, que estamos abordando,
que tiene que ver precisamente con la parte práctica, tangible de lo que nosotros vemos dentro de nuestro ser. Hay muchas cosas que tienen que ver con ese sacrificio vivo. ¿Cuánto de los que estamos aquí, mis hermanos, esa fe transformadora que nos ha ayudado a que en el momento en que creímos, fuimos salvados por la gracia de Dios, pero dice la palabra de Dios que esa misma fe transformadora no solamente nos salvó y nos rescató, sino que ahora empieza un proceso. Y un proceso en el cual dice la palabra de Dios que he ahí donde nosotros estábamos muertos, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estar vivos. Empezamos una nueva creación en nosotros. Y esa nueva creación, cuando nosotros acabamos de creer al Señor, estamos alerta porque todo lo que nos pasa, nos damos cuenta, lo percibimos. Pero ¿qué acontece a medida que va avanzando en años el creyente, el que ha creído en el Señor? ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner este otro ejemplo para que podamos ir comprendiendo la temática, porque tenemos que dar un salto cuántico, mis hermanos. Tenemos que pasar de un nivel al siguiente nivel, pero no es simplemente de que ya ahora me siento un poquito maduro porque dejé de ser niño. No, para allí. Dice la palabra de Dios, renovaos, ¿qué? ¿Qué? Lo decíamos el domingo pasado. Mis hermanos, esto no acontece por obra y gracia del Espíritu Santo. Me viene a la mente lo que dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? Como consejo. El que robaba, no robe más. Sí. Para ahí, porque eso está buenísimo. Está buenísimo. Fíjate lo siguiente. Ahora, una persona que estaba acostumbrada a robar, es que el Espíritu Santo le produjo en él, no, tú ahora no robes. Le ponen el billullo ahí, le ponen la prenda que estaba mal caída. ¿Y qué es lo que pasa dentro de su ser? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir entendiendo porque me encantó ese ejemplo. Es una lucha. Entonces el cuerpo completo se convierte en un campo de batalla. Y que dentro de ese campo de batalla, precisamente basado en el crecimiento que yo voy teniendo de mi Dios, con el apoyo del Espíritu Santo, pero hay algo que Dios no puede hacer en ti. ¿Y qué será, mis hermanos? Es el libre albedrío. ¿Y con qué asociamos el libre albedrío? La obediencia. No es la obediencia, es una acción. ¿Con qué basamos nosotros eso que se llama libre albedrío? Hay algo en el ser humano. Voluntad, mis hermanos, voluntad. Y me emociono porque es uno de esas cosas que Dios, que nos hace ser diferentes a los animales, se llama voluntad. Y cuando nosotros empezamos a entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, dejamos de ser autómatas y religiosos y nos convertimos en personas que Dios quiere que de verdad, vuestros cuerpos sean de verdad transformados. ¿Para qué? Para llevarnos al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Que nuestros cuerpos sean ofrecidos en sacrificio vivo. Porque déjame decirte algo, cuando llega a estar en ti ese entendimiento, que llegue ese pensamiento, que ese campo de batalla se está ahí peleando contigo, no lo hagas. Y cuando lo haces te frustra y vuelves otra vez y vuelves. Ese campo, mis hermanos, que está ahí en la voluntad, es lo que empieza a permitir en la vida de un creyente precisamente una transformación. No antes. Eso no acontece porque muchas veces las personas de manera ingenua dicen, no, es que Dios va a hacer un cambio en mí. ¿En serio? Es que ya lo hizo. Te dio una salvación tan grande y tan poderosa, pero la ley del pecado mora en ti
Y todo lo que va a ir permitiendo dentro de tu vida va a ser para que tú precisamente puedas hacer eso. Y para ganar tiempo, mis hermanos, tengo aquí varios puntos en los cuales nosotros vamos a darnos cuenta de lo que Dios va a permitir en ese cuerpo de transformación que pueda acontecer. Permítanme decirlo, no sé si lo anoté, creo que sí. Y después regresamos al punto. Mire, esa fe integral que va a ir transformando nuestras vidas, lo primero que nosotros vamos a tener que trabajar es entre el ser y el hacer. Muchas veces nosotros en el crecimiento y desarrollo personal hablamos de 3 palabras: ser, hacer y tener. Aquí se aplica lo mismo. El ser tienes que trabajarlo para que una vez que trabajes el ser, tu hacer, es decir, tu manera de accionar en cualquier campo de la vida, tanto en la parte cristiana como en la parte secular, esté concatenada y que los resultados puedan ser visibles. Si no son visibles, algo está funcionando mal, algo tengo yo que empezar a preguntarme dónde va a estar. ¿Y sabes por dónde comienza, mi hermano y mi hermana? Mírame a los ojos en este momento. Tu principal lucha, mi principal lucha, comienza en tu mente.